En esta clase vamos a ver el reporte de las cuentas por pagar, que las encontramos en el artículo 21 de la resolución 70 y las nombra como información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre, en este caso del año 2020. Se informan en el formato 1009 versión 7. Acá, al igual que en todos los artículos de los formatos, se mencionan cuáles son las personas naturales o jurídicas que están obligadas. En este caso son los literales de E, G e I, que las encontramos en el artículo 1 para que ustedes verifiquen. Y continuando ya con el formato 1009 y en el numeral 1 nos dice que se deben de reportar los valores iguales o superiores a 1.000.000 de pesos. Pero cuando las cuentas por pagar o los pasivos sean iguales o superiores a 100 millones de pesos, debemos reportar valores iguales o superiores a 500.000 pesos. Los conceptos que maneja el formato 1009 son 2201 para el pasivo con proveedores, 2202 para los pasivos con compañías vinculados, accionistas y socios. Aquí es muy importante tener presente que deben ser pasivos reales con los socios, debido a que incluso hay una norma que es la norma de subcapitalización que por lineamientos de la OCDE determina que si hay muchos pasivos, es una presunción que si hay muchos pasivos en una sociedad, sobre todo comercial, es posible de que se le estén pagando vía intereses los dividendos, ya que un accionista pues cobra sus intereses, no pueden ser superiores a la tasa de usura, pero entonces sí es importante que los pasivos con socios pues sean reales y sean transitorios, al igual que las cuentas por cobrar, que no sean perpetuas allí y que las estemos reportando año a año. El valor del saldo de las obligaciones financieras en el concepto 2203, los pasivos, gravámenes y tasas en el concepto 2204, el valor de los pasivos laborales, aquí podemos incluir también los aportes de la seguridad social, el tema de pensión, de primas, si se deben, cesantías, interés a las cesantías, vacaciones. Acá el valor del saldo del pasivo determinado por el cálculo actuarial es para el cálculo de la pensión anteriores a la ley 50 y ley 100. Y acá el valor de los pasivos exclusivos de compañías de seguros en el concepto 2209. Acá el valor de los pasivos respaldados con documento de fecha cierta, sobre todo para las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad en el concepto 2208. Es importante que los pasivos, porque puede existir una presunción de que si una persona natural o jurídica tiene muchos pasivos, posiblemente puede estar ocultando ingresos. Entonces sí es muy importante que los pasivos tengan sus debidos soportes y que sean reales. Aquí también en el concepto 2211 encontramos pasivos por depósitos judiciales, estará como para el Banco Agrario o por ejemplo los juzgados. Y acá el valor del pasivo por ingresos diferidos por puntos premio otorgado en programas de fidelización en el concepto 2212. Aquí lo debemos también de alguna manera cruzar con el formato 1007 que nos habla de este tema, pero esto lo manejan sobre todo son los supermercados de cadena de grandes superficies y algunas otras empresas de un tamaño grande que manejan estos puntos de fidelización. Asimismo, los pasivos por ingresos diferidos contemplados en el artículo 23.1 es un aspecto muy puntual que encontramos en el artículo 23-1 del Estatuto Tributario con el concepto 22.13. Y acá los demás pasivos que no podamos relacionar en los anteriores conceptos los reportamos en el concepto 2206. Ahora, al igual que en el formato 1008, en este formato 1009 es posible informar cuantías menores con el pseudonic 222.222.222 cuando los valores sean inferiores a 1.000.000 de pesos, o si los pasivos son iguales a 100 millones de pesos, debo informar valores de cuentas por pagar inferiores a 500.000 pesos utilizando el pseudonic
222.222.222. Y también, igual que en otros formatos, para las entidades o sociedades del exterior les es permitido utilizar este pseudónimo siempre y cuando no se conozca el código o clave de identificación fiscal del país de residencia o domicilio, y que para las personas naturales sí debemos de tener el código o clave de identificación registrada en el país de residencia o domicilio, ya que no existen pseudónimos para las personas naturales del exterior. Y el acostumbrado parágrafo donde nos dice que si el informante desea informar valores inferiores a las cuantías menores, lo puede hacer. Ya en la plantilla que les voy a dejar como complemento abajo de este video, pues vamos a analizar las cuentas por cobrar de nuestro ejemplo. Acá, al igual que en los otros formatos, debemos de verificar con nuestro anexo de la declaración de renta cuáles son los pasivos que vamos a incluir en la declaración de renta: por compras, por dividendos, los aportes a la salud del empleado, los riesgos laborales, la caja de compensación, el aporte en pensión a cargo de la empresa, el 4% de pensión a cargo del empleado, el impuesto por pagar de IVA, el impuesto de renta por pagar, las cesantías, los intereses sobre cesantías y las vacaciones. Entonces, esta relación la debemos de verificar acá. Por ejemplo, aquí tenemos el total de cuentas por pagar o pasivos a declarar por el 2020, que debe de corresponder al mismo que vayamos a reportar en el formato 1009. Acá, por ejemplo, tenemos los proveedores, pasivos con proveedores, 33 millones y 16 millones. Aquí tenemos pasivos de impuestos. Aquí estaría el impuesto a las ventas, las retenciones en la fuente y también el impuesto de renta. Aquí ya tenemos los pasivos laborales, que serían con los empleados, el tema de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías de cada uno de los empleados. Acá tenemos los aportes a la EPS, el aporte al fondo de pensión, el aporte a la ARL y el aporte a la caja. Todo suma 85 millones, que debe ser igual a los pasivos que declaremos. Acá también es importante tener presente que debemos de tener los anexos de toda esta información, debe de ser pasivos ciertos. Y acá, por ejemplo, en el tema de los aportes a la seguridad social, debemos verificar que estos valores que queden pendientes por pagar sean los valores del PILA de diciembre que se paga en enero. Entonces, que hagamos ese tipo de verificaciones para evitar posibles dificultades o inconsistencias acá con la información. La idea es evitar al máximo los errores. Y acá, eso ya lo hemos mirado, pero aquí con esto tenemos el consentimiento del representante legal o persona natural informante para enviar la información exógena del año 2020, donde él tenga el consentimiento de que conoció esta información, de que verificó que los valores eran exactos y que además también autorizó el envío. Procedemos entonces a seleccionar los datos ya una vez verificados para copiarlos en el prevalidador. Previo a esto debemos de crear las filas que necesitamos. Nos paramos en la primera casilla, procedemos a realizar el pegado dándole en complementos pegado especial. Verificamos nuevamente que la información haya quedado bien pegada en las filas que son, que no falte ningún dato, que estén adecuados. Recuerden que debemos evitar errores. Luego vamos a complementos y generamos el archivo XML. Ya vamos en el numeral, en el consecutivo 7, le damos 7 y generar XML, y nos lo envía a la carpeta de salida donde tengamos alojado el prevalidador. Seguidamente podemos ir al control de envíos para verificar el número de envío y la cantidad de registros, que son los terceros, las líneas que vamos a informar en el formato 1009. Entonces vamos al control de envío, tenemos el formato 1009, cuentas por pagar, el consecutivo es el 7 y el número de registros a enviar es 9, tal y como lo tenemos acá en el prevalidador tributario. Hasta acá esta clase, muchas gracias.